Damos inicio a nuestra conversación central de esta noche en Tiempo de Orientación. Con nosotros un comunicador, un abogado, pero sobre todo un amigo. José Sánchez Lebrón, distinguido hermano. De Ernesto a Ernesto te vea. Así mismo. Estoy metido al medio. Ahí está el nombre, Julio Ernesto, de Ernesto a Ernesto, todos los días, de 11 a 12 de la noche. Gracias, amigos, por recibirme en este espacio una vez más. Ya hemos comparecido por acá con Ernesto Jiménez y Julio Alberto. Ahora no me había encontrado contigo y esta noche tengo la oportunidad. Bueno, el momento es oportuno para tratar temas de la agenda política, sobre todo esto que se ha estado debatiendo en estos últimos días a propósito de la rendición de cuentas del presidente de la República, sus posibles intenciones de optar por un tercer periodo de manera consecutiva. Teorías incluso hasta de su propio partido, de su propio gobierno, colaboradores cercanos. Unos entienden que es obligatorio una modificación constitucional, sin embargo, otros que no, dentro de los cuales tú te inscribes. Entonces mira, nosotros pasamos por acá a invitación de Ernesto y de Julio Alberto hace unos días, pues, precisamente para analizar lo que fue el discurso del presidente de la República. Yo dejé caer algunas cosas de las que yo entendía. Desde diciembre pasado nosotros venimos estudiando el tema, rumbo a una campaña de tiempo que ha empezado a lo mismo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y un partido al que yo no pertenezco, pero que veo a su propio presidente de su partido en campaña, porque veo que anuncian asamblea en municipios y al final le ponen arriba Leonel 2020, lo que significa que dentro de esa organización se ha iniciado una campaña electoral o preelectoral antes de tiempo, y pudieran los organismos de esa organización de llamarle la atención a la dirigencia, porque todavía ni siquiera la Junta Central Electoral ha hecho la proclama para que se den los procesos internos en los partidos. El expresidente Leonel Fernández visitó la provincia de Valverde Mau, en donde dictó una charla y trató el tema histórico que tenía que ver con la reelección desde los tiempos de Horacio Vázquez, y decía de su temor que en la República Dominicana sucediese lo mismo otra vez, que la historia se repitiera. Nosotros dijimos en este programa que el presidente Leonel Fernández, como aspirante a repostularse, porque la reelección es mala, pero parece que la repostulación de él, de Hipólito Mejía y de otros, así como congresista, no es mala, o la repostulación del ex candidato presidencial de la oposición, que deberían también darle paso a otras generaciones para que se postulen. Y sin embargo, la repostulación no es mala, solo la reelección es mala, y cuando se trata de una sola persona. Aunque entonces, en el caso por ejemplo, de Leonel y Hipólito hacen énfasis al tema constitucional. Sí, pero decíamos en ese entendido, de la si es posible que suceda el acontecimiento histórico que se dio después de Horacio Vázquez, también es posible que se dé el acontecimiento histórico que se dio con Buenaventura Báez de 1849 a 1879, que se mantenía entrando y saliendo de la primera magistratura del Estado. Entonces, en ese entendido hemos planteado lo siguiente: la Constitución del 2010, la Constitución de Leonel Fernández, la más garantista que hemos tenido en los últimos tiempos, y la que trajo consigo una serie de instituciones que necesitaba el organigrama republicano, que eso no se puede negar, pero esa Constitución prohibía la reelección presidencial. En el 2015, viendo la popularidad y la aceptación que tenía Danilo Medina, el Congreso Nacional y su Asamblea convocó a una revisión para modificar el artículo 124, en donde quedaba tácitamente prohibida la reelección. Se instauró nuevamente por un periodo consecutivo. ¿Cuál es el debate que hemos puesto en la palestra? La instauración por un periodo consecutivo con una cláusula transitoria al final que dice que el presidente electo en el año 2016 no pudiera optar para reelegirse en el año 2020. Pero nosotros hemos planteado lo siguiente. Primero, se violenta el artículo 6 de la Constitución, de la primacía de la misma Constitución por encima de lo transitorio. Y me da pena que un abogado de la categoría del presidente del Senado, que fue parte de esa Asamblea Nacional, no le dijera a sus colegas que ese transitorio terminaba violentando derechos fundamentales, como es el principio el principio que norma que todas las personas tienen el mismo derecho, el principio de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución. Para refrescar la memoria a nuestra teleaudiencia, el presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha planteado
que la única forma de Danilo Medina optar por otro periodo es modificando la Constitución. No hay que modificar la Constitución, porque yo te acabo de plantear que el transitorio es inconstitucional. Primero, porque le violenta el que él no fue electo bajo una Constitución que la prohíbe. Si tú vas al artículo 110 de la Constitución, ¿qué te dice? Irretroactividad de la ley. La ley norma para el porvenir. Tú no puedes modificar o hacer una nueva ley para quitarle derecho. La ley te da derecho. Y en este caso, tú no puedes poner un transitorio para conculcarle el derecho que tiene el ciudadano presidente de la República, instaurado en el artículo 22 de la Constitución, de elegir y ser elegido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Llevar el tema a una consulta al tribunal constitucional y que sea él que decida si se le conculcan o no los derechos fundamentales o lo que establece el propio artículo 97 y 272 sobre garantías fundamentales y deberes. José, acá hay un elemento muy interesante y para que se interprete bastante claro lo que dices, el planteamiento es que no sería necesario una modificación constitucional, sino que habría que elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Perfectamente. Es decir, que si no se hace ni uno ni lo otro, el presidente Medina no podría aspirar. Pueden presentarlo. Ahora, quien objete la presentación de su candidatura tendría que ir al Tribunal Constitucional a decir el por qué. Porque cuando tú lees el artículo 124 de la Constitución te dice, el presidente electo podrá ser reelecto por los 4 años siguientes. Cuando tú vas al transitorio detrás, que no es un artículo, sino que son reglas transitorias, que muchas veces lo que se dan son para plazo. Por ejemplo, si se fundó el Defensor del Pueblo en un plazo de tantos años, tiene que estar ya la institución como tal funcionando. Y debe cumplirse con ese plazo. Entonces, se podría decir, dentro de esta lógica del análisis, que el presidente Fernández en el 2011 tenía razón. Con la modificación del 2010, entonces el presidente Fernández pudo haber aspirado a una reelección en el 2. La Constitución del 2010, la anterior a la aprobada, a la proclamada, le daba el derecho, él estaba en su legítimo derecho, porque la Constitución en la que fue electo no prohibía la reelección. Él de hecho, en su discurso de motivacional, planteó que él incluso tenía el derecho de optar por un tercer periodo. Sí, por eso lo decimos. Inclusive hizo una analogía interesantísima del general Aníbal cartaginés ante las murallas de Roma. Pero bueno, ese no es el tema. Yo siempre he sostenido con respecto a eso, y se lo dije a ustedes en el programa sabatino que tienen El Sol de la Mañana, le dije, señores, pregúntense cuáles fueron las fuerzas soterradas que hicieron que Leonel Fernández no se presentara como candidato en el año 2012. Yo le decía a ustedes, y hubo un momento que tuve que decirle, fuerzas internacionales visitaron el Palacio Nacional, y todo eso salió a relucir en un momento determinado. Y en este momento histórico, también hay que tomar en cuenta la intención del presidente Medina. Sería el principal beneficiario, tanto de un recurso ante el TC como de una modificación. Y lo último que registra los anales de la historia sobre la intención del presidente fue un juramento ante los delegados del Partido de la Liberación Dominicana e inclusive ante Dios. El presidente Danilo Medina juró ante Dios en un discurso público que no optaría por otra reelección. Aquí se vive jurando, aquí se vive jurando hasta por la madre de uno. ¿Dónde quedaría lo ético? ¿Dónde quedaría lo moral, la palabra empeñada? ¿Cómo podría la gente seguir confiando en alguien que cambia tan fácil su palabra? Una vez en una entrevista a Amable Aristizcatro, se le preguntó sobre, dígame dónde está la ética política. A mí no me hable de ética, que en la política no hay ética. En lo que se refiere al juramento, hay gente que jura hasta por su madre. Ahora bien, yo planteo lo siguiente. Por un juramento que haya habido ante delegados de un partido político, que son intereses de un partido político, por un juramento político, acuerdo político, se va a violentar la Constitución. Porque si él no se presentase por cumplir con un acuerdo político o con un juramento ante el delegado de su partido, ante Dios, no con el juramento que él hizo, el juramento que él hizo ante el Congreso Nacional fue respetar la Constitución ante la cual fue electo, y en esa Constitución que él fue electo por primera vez en este periodo. El segundo no ha sido electo, y la misma establece que él puede ser electo por un segundo periodo. Ahora, en términos, ya políticos, uno sabe que
No aplica Sí. ese transitorio a Danilo Medina. Sí. Si él aceptara como bueno y válido, entonces estaría exponiéndose a que le sean violentados sus derechos fundamentales establecidos en esa misma Constitución. La historia nos ha demostrado que las decisiones políticas a veces se sobreponen ante la opinión personal de cada actor. En este caso, por ejemplo, Danilo Medina siempre fue partidario de quizás un segundo periodo ya para su casa, o incluso también en términos teóricos, él no estuvo de acuerdo con la reelección presidencial, no estaba de acuerdo. En el caso de Lionel, era siempre partidario del sistema norteamericano, pero ya cuando él lo agotó, dijo entonces que un político no puede irse para su casa, es decir, que tenía que mantenerse activo, y fue parte de las razones por las que también se motiva a incluir esa modificación constitucional. Pero vayamos a las implicaciones políticas, José Sánchez. Imagínate Adelante. que ya en términos jurídicos asumamos que sí, que podría haber un Puede ir, y si no se da eso, mira, hay que salir a los pueblos. Hay que salir a los por pueblos. ejemplo, Porque, lo que se conoce como los tercer periodos consecutivos, lo que eso implica para un que aquí en la país. ciudad no se ven. El hecho de Pero no hay que ir a los Ajá. pueblos. Y cuando va a los pueblos, te va a dar cuenta que lo que yo planteo, probablemente mucha gente en los pueblos lo está planteando con fervor. Porque en el centro de la ciudad, en donde todos llevamos una vida rutinaria, y la mayoría de los problemas fundamentales, que son una buena carretera, tener agua, que haya luz, están resueltos. Pero cuando tú vas a esos pueblos, en donde ahora es que se le ha empezado a resolver sus problemas, y que ven que este hombre se desplaza fin de semana tras fin de semana, en una labor 24/7, como dirían otros, entonces tú te das cuenta que probablemente esto de la reelección no tenga que ser una posición de Danilo Medina, sino que pueda que se convierta en una posición de una gran parte del pueblo dominicano y que salga a reclamar eso. Pero tú sabes que en la pasada fue reelección por reelección, es decir, Danilo Medina tuvo que hacer una negociación política para él permanecer otro periodo y que todo el que era legislador, alcalde, senador, también permaneciera. ¿Cómo se puede dar bajo esta circunstancia? Porque una cosa es a veces que el presidente de la República tenga una popularidad bien alta y tenga las condiciones para mantenerse, pero si la gente de su pueblo no quiere ya a su diputado, no quiere a su alcalde actual, ¿qué podría implicar? Entonces, Tú recuerdas que la reelección reelección por reelección se dio porque se necesitaba la reforma constitucional. Incluso eso terminó castrando parte del liderazgo joven que estaba resurgiendo en el partido de gobierno. Entonces, en este caso, hay gente que cuando yo planteo el que no hay la necesidad de ir a una reforma constitucional, me mira y con ojo de odio quisiera hasta matarme. No solo en los alrededores del Congreso que se frotan las manos, unos porque aspiran a que le lleven unos millones para levantar la mano, otros porque aspiran a ese intercambio que tú dices, que tú planteas. Yo te apruebo la reelección, pero a cambio de que en los organismos del partido tú rubriques la mía. Pero también dentro del ambiente en el que nosotros tres nos desenvolvemos, que es el ambiente de la comunicación, hay mucha gente que quisiera matarme. Primero, porque aquí hay mucha gente que ha vivido de ser antirreeleccionista en los medios de comunicación. Segundo, aquí hay gente que quiere que el tema se debata a ver si ciertos intereses económicos o políticos delinean una estrategia de comunicación que tenga que ser paga ante gente que hace opinión pública y que tiene ciertos niveles de influencia en la República Dominicana. Entonces, cuando nosotros planteamos la manera de la cual sería menos lesiva al pueblo y menos costosa al pueblo dominicano, ¿por qué menos costosa? Porque lo que tendríamos que ir es a sufragar. Y en el sufragio ya yo lo he explicado en otras ocasiones, señores, con Hipólito Mejía aquí se dio, cuando un pueblo no quiere reelegir a un partido y a un gobierno, no lo reelige. Con Hipólito Mejía, Hernani Salazar en la OISOE, con Miguel Vargas, hoy ministro de Relaciones Exteriores, en ese entonces en Obras Públicas. Aquí todo el mundo sabe cómo se salió con dinero y con guardias a la calle para que Hipólito Mejía, independientemente de cómo andaba el país, con la gasolina por allá arriba, con el dólar al 50 por 1, saliera electo presidente y la gente dijo, no, ustedes han tenido una mala gestión de gobierno. Entonces, yo no veo el costo de una posible reelección. Muy bien, tenemos que irnos a un contacto breve. Yo sé que tocamos ya aspectos jurídicos, algunos políticos, pero a regreso quisiéramos conocer, entre otras cosas, José Sánchez, cómo tú percibes dentro del entorno del danilismo el tema reelección, es decir, si ellos están en eso o no,
y el propio Danilo, en base a lo que tú ves. Regresamos en breve.